Sesión del día de hoy, sesión número 14-0405-2020. Acuña Soto. Presente, ingeniero. Almonte Vaca. Presente, ingeniero. Presente. Calancha Salcedo. Presente, ingeniero. Candia Bellota. Presente, ingeniero. Carazas Vera. Presente, ingeniero. Casani Medina. Presente, ingeniero. Castañeda Bolívar. Presente, ingeniero. Condori Yucra. Presente, ingeniero. Cruz Villacorta César. Presente. Cusipaucar Cárdenas Jesús Juan. Presente. Daza Rojas Luis. Presente, ingeniero. García Medina. García Mamani Giancarlos. Presente, ingeniero. Guevara Salas Zaila. Presente, ingeniero. Presente. Yancay Mesco Jesús Larre. Nina Chávez Yadir. Nina Farfán Kelsey Camila. Presente, ingeniero. Palomino Carrasco Gabriela. Presente, Inge. Palomino Flores Osmar. Pilco Nina Joseph. Presente, ingeniero. Prudencio Paucarmaita. Presente, ingeniero. Quispe Ponce de León. Presente, ingeniero. Quispe Vargas Alexandra. Presente, ingeniero. ingeniero. Rodríguez Béjar César. Presente, ingeniero. Rojas Rodríguez André. Presente, ingeniero. Cerrudo Maque Kevin Fernando. Presente. Silvera Avellaneda Heider. Presente, ingeniero. Suma Taco Catherine Margot. Torres Vargas Presente, Geoffrey. Tito Salazar Jonathan. Presente, ingeniero. Valer Mayorga Álvaro. Presente, ingeniero. Yáñez Apaza Brian. Presente. Presente. Bien, cerramos la lista. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Listo. Entonces continuamos con la clase de hoy, curso de Ingeniería de Transportes 1. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el diseño vial urbano, ¿no? Que está relacionado al último tema que hemos visto, secciones transversales en vías tanto rurales como urbanas. En este caso vamos a abordar netamente todo lo relacionado al aspecto vial urbano. Para esto vamos a utilizar el Reglamento Nacional de Construcciones y el Plan de Desarrollo Urbano del Cusco como herramientas para esta sesión. Bien, en el capítulo número 2 de la planificación urbana o en lo que es habilitaciones urbanas del Reglamento Nacional de Construcciones,
A ver, voy a verificar un momentito si se está grabando la sesión. Correcto. Listo. Entonces, el diseño de vías para habilitaciones urbanas está normado a través del Reglamento Nacional de Edificaciones y también está normado y establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad. Como sabemos, el PDU o Plan de Desarrollo Urbano fue aprobado en el año 2016 y tiene una vigencia aproximada de 10 años. Algunas veces, dependiendo a los parámetros como se han definido, estos se actualizan cada 10 años o en tiempos un poco más cortos, ¿no? Normalmente el plan de desarrollo urbano nos da las luces de cómo se debe diseñar toda la ciudad, tanto de los espacios públicos, del equipamiento urbano, como de las vías, ¿no? En este caso, lo que se refiere a la ingeniería civil es básicamente las alturas de las edificaciones, los usos que van a tener cada una de los terrenos de la ciudad y cómo se vinculan a través de las vías existentes, ¿no? Entonces, todo este conjunto de vías se denomina el sistema vial urbano, que básicamente tiene los siguientes tipos: vías expresas, vías arteriales, vías colectoras, vías locales y pasajes. Es de indicar que todas las vías son de uso público libre, nadie puede cerrar estas vías. Por ejemplo, alguna asociación que quiere cerrar el acceso a las vías ya no es de uso público, sino sería inscrito o sería reconocido como un solo lote, ya no sería vías, ¿no?, públicas. Entonces se cambia su caracterización en lo que es la planificación urbana. Las características de las secciones de las vías varían de acuerdo a la función. Obviamente, las vías de mayor velocidad, vías expresas y arteriales, son las que tienen secciones y velocidades más grandes. Luego vienen las colectoras, que son las intermedias, y las vías locales o pasajes, que son las más pequeñas. Entonces, estas están establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano. Cada ciudad tiene un plan de desarrollo urbano propio, en la cual se establecen estas secciones de las vías expresas, vías arteriales y vías colectoras. Las secciones de las vías principales y locales, o sea, las más pequeñas, se dividen en dos: principales y secundarias. Y vamos a ver, hay una tabla del Reglamento Nacional de Construcciones que nos indica cuáles son la diferencia y las dimensiones para estas secciones. Esta es la tabla que nos muestra las vías principales locales principales y locales secundarias, ¿no? Básicamente, de acuerdo al tipo de uso que nosotros destinemos, si es para viviendas, si es para uso comercial, ¿no es cierto?, que podrían ser tiendas comerciales, tiendas de venta, o uso industrial, ¿no? Hay sectores destinados para uso industrial y usos especiales como hospitales y otros. Cada uno de estos debe tener reglamentado, de acuerdo a estas dimensiones, el ancho de las veredas, el ancho de la calzada, los estacionamientos que deben tener, ¿no es cierto?, el ancho de los estacionamientos, el ancho de las calzadas por carril, y estas medidas están todas en metros, ¿no? Por ejemplo, para lo que es vivienda, en una vía local principal, el ancho de la calzada puede variar desde 1,80 hasta 3 metros, ¿no?, dependiendo si cuentan o no cuentan con separadores centrales. Igualmente, las calzadas pueden tener anchos de sección de carril de 3,60, 3 metros o 3,30. Lo vamos a analizar más a detalle viendo secciones transversales del Plan de Desarrollo Urbano. Entonces, el Plan de Desarrollo Urbano básicamente nos muestra esta jerarquización de las vías, ¿no? Lo primero que ellos han hecho es determinar cuáles son las vías arteriales, cuáles son las vías expresas, cuáles son las vías, por ejemplo, en estas líneas punteadas vemos la tipo vía de evitamiento que está siendo proyectada. Las vías que están en rojo
son las vías arteriales, que son las más grandes, de mayor capacidad. Las vías colectoras están en azul y las que no se ven casi, que están en plomo, son las locales, ¿no? Que podrían ser principales y secundarias. Si hacemos un zoom a esto, vemos que todas están articuladas por nodos. Estos nodos son las intersecciones más importantes de este sistema. Entonces, si hacemos otro zoom muchísimo mayor, aquí podríamos ver en el sector de centro histórico que la mayoría de las vías que se han detallado en el centro histórico son solamente de nivel de tipo colectoras, que están en azul, y las que están en plomo, que son las locales, o que son las callecitas, ¿no? Las callecitas que dan acceso a las viviendas. Y las vías arteriales son aquellas que están bordeando el centro histórico, ¿no? Que están bordeando manzanas grandes y que están colectando toda la red de vías colectoras en azul, que son las intermedias, y que llevan el tráfico mayor, ¿no? Básicamente el transporte público ha sido trazado en lo que son las vías arteriales, que están en rojo, y algunas en parte de las vías colectoras, ¿no? Que son las complementarias. Si quisiéramos poner un sistema masivo, un sistema tipo bus rápido o carril bus para este sistema de transporte público en la ciudad, lo haríamos por la superficie de la red de vías arteriales, básicamente, salvo algunas excepciones que podríamos tomar, pero las vías de mayor capacidad son las que están en rojo, que son las vías arteriales. Entonces, este es el cuadro a mayor detalle. ¿Cuáles son las vías que tienen mayor sección? Las vías comerciales, ya que estas deben tener estacionamientos amplios, ¿no? Y secciones de calzada también que consideren sectores de estacionamiento. Ahora, los espacios de usos especiales también, como hospitales, por ejemplo, donde puede haber una gran afluencia de vehículos para estacionamiento, están dentro de las secciones de mayor importancia. En el caso de habilitaciones urbanas, por ejemplo, en el Cusco tenemos dos tipos de topografía: una topografía llana, que está en la base del Valle del Cusco, y otra que está en ladera, ¿no? Y en este caso especial nos dice la norma que en caso de las habilitaciones con ladera, las aceras pueden tener de ser de 0.60, o sea 60 centímetros en los frentes, que no se habiliten lotes, ¿no? O sea, nos puede decir que se pueden reducir tanto, pueden ser tan pequeñas en zonas no habilitadas, ¿no? La dotación de estacionamientos en las habilitaciones comerciales puede ser resuelta dentro del lote, ¿no? Por ejemplo, es lo ideal que debería pasar, en lo que todos los centros comerciales y todos los lugares de abastos, por ejemplo, deben tener sus estacionamientos propios para que no genere un impacto vial a las vías que están alrededor, que pueden ser vías colectoras o vías principales. Las vías principales locales principales de todas las habilitaciones urbanas tendrán como mínimo siempre veredas y estacionamientos en cada frente donde se habiliten lotes. Entonces nos pide que consideramos estacionamientos en vías, ¿no? Tenemos varias vías donde se han construido muchos condominios multifamiliares, pero que no están diseñados para los estacionamientos correspondientes. Las vías locales secundarias tendrán como mínimo 2 módulos de vereda en cada frente que habilite los lotes, los módulos de calzada y por lo menos un módulo de estacionamiento. Entonces nos dice que en las vías locales secundarias, en las más pequeñas, por lo menos debemos tener un sector de estacionamientos. Si no es en un lado de la calzada, en una dirección, es en la otra dirección. Y las vías locales secundarias
de las habilitaciones residenciales que constituyan accesos exclusivos a las viviendas con tránsito vehicular y peatonal tendrán como mínimo 7 metros 20. O sea, esta es la sección mínima que debe tener una vía local secundaria. 720, ¿no? Quiere decir que puede tener, podríamos tener dentro de estos 720 dos carriles de 3 metros, que serían 6 metros en total, y dos veredas de 60 centímetros a los costados. Esta es la mínima sección que nos pide para una vía de las más pequeñas, ¿no? Si lo graficamos, podríamos tener algo así. En cuya sección total sea de 720. No, este sería el carril 1, el carril de retorno, y estas son las veredas. Entonces, en una vía local secundaria, y esta sería la fachada de una casa, la otra parte de la fachada tendría ese máximo de amplitud. Obviamente tenemos vías en laderas en los cuales a veces solamente tiene un carril de circulación y donde es problemático incluso estacionar. Estas vías pueden tener un solo acceso, es decir, de un solo sentido, cuando la longitud no sea mayor de 50 metros, ¿no? O sea, podríamos convertir esta vía en una vía de un solo sentido y con una calle ciega, digamos, si es que fuera de una longitud no mayor a 50 metros. Aparte de lo cual deberá contar con accesos en sus dos extremos, no pudiendo en ningún caso tener más de 100 metros de longitud. En habilitaciones residenciales donde se propongan lotes con frentes a pasajes peatonales deberá proveerse áreas para el estacionamiento de vehículos. Esto en caso de que tengamos accesos de tipo peatonal, pero donde por lo menos debe haber un acceso para los vecinos, ya no sea de circulación en la vía, pero debe haber acceso para sus lotes, por lo menos en un sentido. Las vías locales secundarias de acceso único, con una longitud no mayor a 100 metros, tendrán un extremo interior de ensanche de la calzada. Por ejemplo, en algunos barrios como San Blas, tenemos algunas zonas de volteo o zonas de ensanche donde los vehículos pueden realizar algunas operaciones para poder retornar. Un buen ejemplo de esto es el barrio de San Blas, ¿no? Donde varias de las calles tienen un solo sentido o tienen dos sentidos, pero la calzada solamente da para un solo carril, ¿no? Un solo carril de 3,50 metros, 3,60 o 3 metros. También nos dice que se debe tomar un control de pendientes. Las calzadas deben tener un máximo del 12% y excepcionalmente hasta el 15%. Hay varias calles, de acuerdo a nuestra topografía, que pueden hasta superar, ¿no? La Cuesta de San Blas, que solamente por citar un ejemplo, que pueden superar el 15% en zonas de volteo hasta 50 metros de longitud, ¿no? Como excepción a la norma. En habilitaciones residenciales, la distancia mínima sobre esta vía entre dos intersecciones varía de tránsito vehicular será de 40 metros, la distancia máxima será de 300. O sea que un lote o una manzana de barrio solamente podría tener como máximo 300 metros entre calle y calle, ¿no? Eso también es algo que debemos considerar. Si en algún caso vamos a realizar alguna habilitación urbana, entre lote y lote o entre manzanas, y esta manzana es de 4 propietarios o de uno solo, debe tener máximo 300 metros de longitud. Los pasajes peatonales que permitan acceso de vehículos de emergencia tendrán una sección igual a un 20avo de su longitud con un mínimo de 4 metros, ¿no? Los pasajes peatonales deben tener 4 metros de ancho
mínimo. Luego nos dice que tenemos ciertas exigencias con relación a la topografía, ¿no? En donde es necesario colocar algunos implementos urbanos como puentes peatonales, muros de contención, parapetos, barandas, todo para garantizar a la seguridad vial, ¿no? Esto está relacionado a la seguridad vial y también está expresamente citado en el manual de seguridad vial. Acá se cita de forma bastante genérica, ¿no? Como componente del diseño de la sección. Las veredas deberán diferenciarse con la relación a la berma y a la calzada. A ver, aquí en el artículo número 17 nos habla de la topografía de complejidad, de cierta complejidad. Para salvar esto debemos en nuestros diseños tratar de dar una continuidad, ¿no? Sabemos que pueden haber personas minusválidas en silla de ruedas, entonces en todas las vías que tratemos de diseñar hay que dar una continuidad para los discapacitados. Las veredas deben diferenciarse con relación a la berma o a la calzada. Aquí tenemos algunas relaciones dependientes con respecto a la longitud de tramos, después de la cual debemos de proveer de descansos por lo menos de 1,20 m de longitud, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una topografía con una pendiente de 2%, podemos tener un tramo de 50 metros y después proveer un descanso, ¿no? Un descanso llano, ¿no es cierto?, con un mínimo de 1,20 m. Si tuviéramos una pendiente, digamos, del 8%, solamente podemos hacer una línea continua hasta de 15 metros. Luego debemos de dar un tramo de descanso. Y así, ¿no? En los casos excepcionales del 12%, solamente 5 metros como máximo y serían como de forma escalonada, ¿no? El ascenso de estas vías. También nos hablan de las bermas de estacionamiento, en el caso de que sean pavimentadas o no pavimentadas. También podemos tener algunas acequias o canales de regadío. Las superficies de las calzadas tendrán una pendiente hacia los lados, ¿no? Eso es lo que habíamos visto con lo que es el bombeo, ¿no? En vías urbanas podemos tener un cierto bombeo de acuerdo a cómo está configurada la vía, ¿no? Si la configuración es a 2 aguas, a 1 agua, como habíamos visto en diferentes clases, podemos ver de que este sería el caso de 2 aguas, y en la sección transversal de la vía igual, tanto la calzada como la berma lateral deben de tener pendientes para el escurrimiento de la escorrentía. La unión de las calzadas entre dos calles locales principales tendrá un radio de curvatura mínimo de 5 metros. Acá ya nos da parámetros para radios de curvatura en las intersecciones de la vía. Vamos a ver algunos ejemplos de mediciones de estos parámetros de radio. En cuanto a lo que son radios mínimos, nos dice en vías locales principales 60 metros, en vías locales secundarias 30 metros, en los trazos de vías que lo requieran siempre que no se usen curvas de transición, se proveerá entre curva y contracurva una recta de tangente igual a longitud. Las vías locales principales 30 metros y las vías locales secundarias 20 metros. Entonces, esta es una imagen de lo que es el distrito de Huanchac, y aquí también se puede ver cuáles son sus secciones transversales para varios tipos de vía. La idea sería hacer una revisión o un análisis viendo la caracterización de la zona, ¿no? Por ejemplo, esta zona en morado resulta ser una zona industrial, está donde está el parque industrial del Cusco,
está rodeado por una zona residencial. Entonces podríamos hacer una verificación, por ejemplo, de este tramo de vía, de la vía expresa. Buscamos su tipo de sección que ha sido propuesta para, ¿no?, para esta vía, que es una vía principal, y vemos si está de acuerdo a los anchos que nos ha dado este manual, ¿no?, a los parámetros que nos ha mostrado, ¿no? Por ejemplo, para este sector industrial y para el otro sector, que sería el sector residencial, ¿no? Este es un sector residencial. Entonces podríamos hacer una verificación de si estas vías tienen la adecuada sección, los componentes que nos están pidiendo, si tienen las veredas de los anchos que nos exige la norma, y podríamos verificarlo para ver si se cumple estas dimensiones, ¿no? Como veremos aquí, en este sector hay vías arteriales, hay vías interiores de tipo colector y vías menores o locales, ¿no?, locales pequeñas. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar los radios de giro, digamos, podríamos ver en este ejemplo del óvalo de los Libertadores, ¿no es cierto?, que está ahí cerca del aeropuerto, y empezar a verificar la geometría por ejemplo, de los radios de volteo, de las curvas que se van desarrollando, ¿no?, aquí, según el tipo de categoría de vía, ¿no? Primero tendríamos que hacer una categorización de las vías. Por ejemplo, esta es una vía de tipo arterial. Esta también es de tipo arterial. Esta posiblemente sea de tipo colectora. Y esta de tipo arterial, ¿no?, y sería la vía expresa. Entonces podríamos empezar a chequear la geometría de esta intersección de acuerdo a los parámetros que tenemos aquí en la norma. A ver. No, lo que nos dice básicamente que los radios mínimos de las inflexiones, aquí nos dan los parámetros para diversas dimensiones de radios mínimos y tangentes, y lo que podríamos hacer es complementar con el manual de diseño, el manual urbano de diseño geométrico, que es es el único manual que existe. No es un manual normado oficial del Ministerio de Transportes, pero es un manual planteado por el Instituto de la Construcción y Gerencia, ICG, que fue difundido desde el año 2005, ¿no? Es básicamente el único manual que existe en el Perú con respecto a lo que es el diseño de vías urbanas. Lo vamos a compartir y vamos a hacer una revisión de la geometría de diversos puntos de la ciudad del Cusco. La idea es básicamente aplicar estos parámetros que están contenidos en este manual, ¿no es cierto?, básicamente con respecto a lo que es la geometría, a lo que es la sección transversal, por ejemplo, a lo que es el tema de la accesibilidad también, ¿no? Este cuadro es bastante importante, donde nos habla de la accesibilidad y la movilidad, ¿no? Cuanto mayor sea la movilidad, ¿no?, es menor la accesibilidad. Entonces, las vías expresas son las que nos dan mayor movilidad, ¿no? Las vías arteriales y las vías locales son las que nos dan menor movilidad, ¿no? Mientras tanto, la accesibilidad va en otro sentido, en la cual nos habla de los controles que se deben de tener en para cada una de estas vías, ¿no?
Entonces, las vías de más acceso son las vías locales, las que están pegadas a las personas, y las de menos acceso son las vías expresas, porque tenemos que recorrer bastante longitud para llegar a estas vías. En el sentido opuesto, las vías que tienen mayor movilidad, que mueven más personas, son las vías expresas, porque colectan la mayor cantidad de tráfico y son las que tienen mayor velocidad, ¿no? 60, 70, 80, 90 kilómetros por hora, mientras que las locales tienen una movilidad, una velocidad más baja. Entonces, debe haber un equilibrio dentro de estos parámetros. En este manual nos detalla bastante claro cómo se identifica o cuáles son las características del diseño para vías expresas, en arteriales, colectoras y locales, de acuerdo a la velocidad de diseño. Nos da ciertos parámetros de velocidad, características de flujo, controles de acceso y relación con otras vías, números de carriles. Entonces, utilizando esta tabla podemos hacer una verificación del Plan de Desarrollo Urbano del Cusco, ¿no? Del PDU. Hay ciertas vías, por ejemplo, la vía que sale desde Arcopata hacia el mercado de Tica Tica, que ha sido declarada como vía arterial, sin embargo, puede no cumplir con estas características que están citadas aquí. Entonces, vamos a dar a modo de práctica y de tarea una vía, una vía con las secciones características que tiene, y ustedes van a aplicar estos conceptos que están en el cuadro 2.2 del manual, que les voy a pasar como uno de los PDFs o materiales de la clase al aula virtual, y también el detalle de en qué va a consistir la tarea y el tramo, ¿no? El tramo es específico de la ruta. Esta ruta más o menos se ubica en el sector de, vamos a los mapas de Google, ¿no es cierto? Este tramo se ubica más o menos aquí. Este es la vía de Arcopata, ¿cierto? Acá tenemos Arcopata y es la vía que está en amarillo, que ha sido declarada. La vamos a resaltar para que ustedes puedan verlo. Lo vamos a resaltar con rojo, le vamos a dar un grosor más adecuado. A ver, creo que debo picar de primero. Bien, entonces esta vía comienza por aquí, por Alcopata, pasa por República de Abancay, llega hasta lo que es Santana, luego viene por Avenida La Raza, aquí va por Humberto Vidal Lunda, y así continúa hasta que sale hacia el mercado de Tica Tica. Entonces, esta vía, si nosotros vemos en el PDU cuál es su clasificación o cuál es su denominación, la identifica o la clasifica como una vía, ¿no? Esto sería básicamente el trazado, ¿no es cierto? Este sería el trazado de esta vía que queremos analizar. Entonces esto estaría entrando como parte del ejercicio para
una verificación de la sección de esta vía, si es que es realmente de característica o si corresponde a una vía arterial, ¿no? Vamos a ver cómo la ha clasificado el PDU. Vamos a abrir el documento del Plan de Desarrollo Urbano. Este es el documento del Plan de Desarrollo Urbano que nos muestra las diferentes secciones, ¿no? Como podemos ver, aquí esta vía, que es básicamente la que se muestra en pantalla, es este tramo justamente desde este nodo. Lo voy a resaltar con verde para que podamos hacer para que hagamos la comparación con lo que hemos trazado en el Google Earth. Entonces, esta vía, según este Plan de Desarrollo Urbano del Cusco, ha sido declarada, ¿no es cierto?, como una vía arterial. Sin embargo, no tiene las secciones que nos está pidiendo el manual, y vamos a verificarlo versus al Reglamento Nacional de Edificaciones. Voy a tomarle una vista. Listo, ya está copiado. Entonces, esto es lo que vamos a montar en la evaluación. ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Es básicamente la misma vía que hemos resaltado aquí, y según nuestro plan de desarrollo urbano, es una vía de tipo arterial. Vayamos a la parte de la leyenda. Como podemos ver, nos da que es una vía de tipo vía arterial urbana, ¿no? Esta es la que nos está indicando que es vía arterial urbana. Y si vamos a las secciones transversales, ¿no es cierto?, de este plano, esto está en Cusco. Abrimos las secciones de la jerarquización transversal de Cusco. Entonces, una vía de tipo arterial provincial debe tener mínimo esta sección, ¿no? Mínimo 20-80, ¿no? Mínimo 20 metros 80, ¿no es cierto?, que sería este tipo de sección, o el de 30 con 3 carriles, 1, 2, 3, esta tiene solo 2 carriles, 1, 2 carriles, 1, 2 carriles, ¿no? Entonces, por lo menos esta vía debe tener 20 metros 80, debe tener 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta, una berma central de 1 metro, y debe tener unas veredas anchas de 2,90. Y como vemos, si es que salimos de esto y nos vamos aquí ponemos el muñequito para que hagamos una inspección visual de esta vía. A ver, me metí en una de las callecitas. Esta es la vía, ¿no? Entonces, obviamente aquí no hay 4 carriles, no hay una berma central. El ancho de las veredas tampoco corresponde. Y si hacemos una medición, ¿no es cierto?, de esta avenida, que es Avenida La Raza, en su mayor extensión, utilizando esta herramienta para medición en metros, nos daría aproximadamente que tendríamos, a ver, vamos a volver a hacer esta medición para la medición de toda la sección, ¿no? Tiene aproximadamente unos 9 metros, ¿no? 8,70, 9 metros aproximadamente. Redondeando a 10, entonces, si volvemos aquí a la sección que estamos pretendiendo analizar, no
no cumple, ¿no? Definitivamente no está cumpliendo con esta, ni con esta que es de 30, y menos con esta otra sección que sería de 40 metros, ¿no? Que es más como la Avenida de la Cultura. Ahora analicemos qué otro tipo de secciones. Entonces, ha sido declarada una vía tipo arterial. En la vía arterial de Collasuyo también hay una sección de 14 metros, ¿no? Es una de las secciones más pequeñas con 2 carriles, ¿cierto? Aquí tenemos carril 1, carril 2, tenemos un estacionamiento y aparte las veredas, ¿no? Veredas amplias. Y esto nos da un total. Tampoco cumpliría con la menor sección que se está proponiendo. Entonces, hay unas secciones que no están de acuerdo a lo que nos pide la norma, ¿no? Más estaría como una vía urbana de segundo orden, o sea, una vía local. Una local, ¿no es cierto? Una vía local en la cual la sección es muchísimo menor, o una colectora, ¿no? Aquí tenemos vías de tipo semi-expresas, vías de tipo arterial, colectores, básicamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cómo jerarquizar. Quizá este trazo que ellos hayan pretendido realizar en este tramo que estamos demostrando, ¿no es cierto? Que no debería ser arterial porque no tiene la sección, se haya basado en lo que es el IMD o el tráfico, ¿no? Que también es un criterio para la jerarquía. Sin embargo, todo lo que rodea a esta vía es básicamente residencial. Por lo tanto, y por su sección, y por la velocidad, si medimos la velocidad ahí aproximadamente de 30 a 40 kilómetros, esta vía más clasifica como una vía colectora que como una vía arterial, ¿no? Sin embargo, nuestros amigos arquitectos de la municipalidad que han hecho el plan de desarrollo urbano han declarado que esta vía sea de tipo arterial, ¿no? Pese a que no tiene las condiciones. Y comparamos con otras vías arteriales, ¿no es cierto?, que puede tener la ciudad del Cusco, como por ejemplo, si exploramos un poquito aquí en este mapa, la mayoría de las vías arteriales son las que están marcadas en color amarillo, ¿no? Que son esta red en color amarillo, las cuales son las que tienen unas secciones más importantes. Por ejemplo, vamos a la avenida de Tupac Amaru, ¿no? Que la han puesto como que vamos a verificar qué tipo de vía es según el PDU, es de tipo arterial, ¿no? También es una vía de tipo arterial, así clasificada como arterial. Sin embargo, vamos a ver si tiene las características para que sea denominada una vía arterial. Vamos a la sección de esta vía y vemos que tiene, 4 carriles. Vamos a ver. Entonces esta vía sí tiene 4 carriles, tiene 2 en cada sentido, tiene una berma bastante ancha, tiene áreas verdes, tiene espacios grandes como para los peatones a ambos lados, y tranquilamente se podría colocar en esta vía, al interior de la berma central, una ciclovía, por ejemplo. Entonces, una de las características de las vías arteriales es que se pueden colocar ciclovías al interior, ¿no? Acá podríamos colocar una ciclovía a este lado, una ciclovía al otro lado, o podríamos hacerlo en los espacios laterales, ¿no es cierto? Sin la necesidad de malograr o quitar espacio, ¿no? Aquí la sección aproximadamente sea de 10 metros, casi 3 carriles, como vemos podrían entrar casi 3 carros, entonces podría ser dos vehículos y medio, casi 2 carriles y medio, podrían ser unos 10 metros de sección en cada una de las vías, entonces sí podría cumplir con las características de una vía
de tipo arterial o colectora tranquilamente. Entonces sí corresponde a la catalogación que hemos hecho. Y volvemos aquí al plano del PDU. Esta vía, que es la que voy a marcar en color verde, sí estaría cumpliendo con la catalogación de tipo vía colectora, porque también la velocidad en esta vía es aproximadamente de 30, 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces sí estaría bien clasificada. Entonces de esta manera vamos a hacer lo mismo. Yo les voy a dar les estoy asignando esta vía, que ya la tenemos acá detallada, que viene desde Arcopata hasta la salida a Ticatica, que ha sido marcada como una vía arterial, pero que es bastante discutible. Ustedes van a medir su sección a través de Google, ¿no es cierto?, de Google Earth. Van a medir su sección transversal, van a hacer la sección transversal y van a determinar si es que correspondería a una vía de carácter arterial, ¿no? Y nos vamos a apoyar también con el manual BCHL, manual de vías urbanas del ICG, en el cuadro número 22 nos dice lo siguiente, ¿no? Nos da las características, ¿no? Velocidad de diseño, y lo voy a resaltar, velocidad de diseño, sí, para una vía arterial cumple, sí, las características de flujo cumplen, sí, el control de accesos cumple, está relacionado a la señalización, si el número de carriles, especialmente eso, cumple, si el servicio a propiedades adyacentes cumple, si el servicio de transporte público cumple, si los estacionamientos cumplen, ¿no? Entonces, básicamente, si es que todos estos parámetros están cumpliendo o no para ser catalogada una vía de tipo arterial, ¿no? Y también ustedes chequen si es que le correspondería ser colectora o local, ¿no? ¿Cuál de estos tres parámetros puede estar cumpliendo, ¿no? Posiblemente esto salga de esta forma. Aquí no va a cumplir para lo que es arterial, pero sí puede cumplir para colectora y también podría cumplir para local, pero básicamente es una vía que colecta a las callecitas que son transversales, que sí son llamadas locales, ¿no? Son las callecitas que están en este mapa. Voy a volver al mapa, ¿no es cierto? Serían estas callecitas que están alrededor de esta vía, ¿no? Acá tenemos vías, por ejemplo, vías colectoras como esta, que están recolectando el flujo de varias calles. En realidad esta, la roja, debería ser la colectora, porque hay muchas callecitas que están conectando, muchas callecitas que conectan a esta vía, ¿cierto? Que son las vías secundarias, ¿no? Están en plomo. Entonces, de eso se trata en la práctica para lo que es la tarea del aula virtual. Entonces, ustedes van a hacer esta verificación del cuadro del manual que hemos visto en el cuadro 2.2, ¿no es cierto?, del manual, que nos dice son los parámetros de diseño vinculados a la clasificación de vías urbanas. Yo les voy a pasar este material a través del aula virtual y de nuestro grupo de WhatsApp para que tengan a disposición esta tabla, ¿no?, de clasificación de las vías urbanas con respecto a su funcionalidad, al tipo de tráfico, al uso de suelo, a los espaciamientos, al nivel de servicio, características físicas, compatibilidad de los sistemas de clasificación vigentes. Entonces, yo les voy a proporcionar esto, también está en SlideShare,
si es que tiene en cuenta, pero yo lo voy a incluir como parte de los materiales para esta clase. Bien, si tenemos dudas con respecto a, a este ejercicio, por favor, podemos hacer las preguntas correspondientes. Ingeniero, disculpe, ¿este trabajo va a ser de forma grupal? No, va a ser bueno, sí, podemos hacerlo de forma grupal. Voy a habilitar una entrega de forma grupal para lo que es el aula virtual con los grupos que ya hemos formado. Entonces lo trabajarían, solamente es único trazo para todos los grupos, ¿no? Entonces cada grupo va a hacer su propio análisis de acuerdo a la tabla que hemos visto en pantalla de este manual de diseño de geometría de vías urbanas 2005 del ICG. ¿Lo vamos a hacer la verificación en un cuadro Excel, ingeniero? Sí, básicamente todo lo que estamos trabajando lo tienen que subir en un tipo Excel. El cuadro debe mostrar la información. A ver, los mismos parámetros que está pidiendo el cuadro número 2.2, ¿no es cierto? Y esto tienen que ponerlo en formato de Excel y verificar, ¿no es cierto?, para esta vía si cumple con las condiciones que se están marcando aquí, ¿no? Velocidad de diseño, características de flujo, número de carriles, básicamente todo lo que podamos obtener, ¿no? Lo que más importante de verificar es la parte geométrica, ¿no? Control de accesos, número de carriles, ¿cierto? Y algunos, por ejemplo, si pasan servicio de transporte público por esta vía, si es que pasa, cuál es aproximadamente su velocidad de diseño de acuerdo a los radios, a las características geométricas que tiene esta vía, ¿no? Obviamente los radios de curva en este trazo no pertenecen a altas velocidades, ¿no? Probablemente sus radios de giro, como podemos ver, sean para velocidades de 30, 40, 30 kilómetros, 40 kilómetros por hora máximo. Entonces eso también va a tener que aparecer aquí en la tabla con los parámetros, ¿no? De 2.2. Entonces ustedes al final como conclusión van a decir corresponde a una vía arterial o corresponde a una vía colectora o corresponde a una vía local, ¿no? Muy difícil que incluso llegue a ser una vía de tipo expresa porque ya son condiciones geométricas muy diferentes. A ver si tenemos más preguntas. Ingenieros, la verificación de la vía principal, ¿lo vamos a hacer solamente en un punto o en diferentes lugares, diferentes puntos? Pueden elegir el sector más representativo de esta vía, ¿no? Es una vía casi con una sección muy parecida. Si encuentran, digamos, dos tramos, máximo dos tramos, ¿no? Si es que encuentran dos tramos diferentes, máximo en dos tramos, pero me parece que esta vía tiene un solo tipo de sección casi en todo su recorrido. Entonces, el tramo, el análisis lo pueden hacer en cualquier parte de este recorrido, ¿no? De preferencia aquí donde les voy a marcar con una X por este sector. Ahí en este sector, porque ahí es donde se colecta posiblemente la mayor cantidad de tráfico, ¿no es cierto? A la mitad de la sección de la longitud del recorrido de esta vía.
pero no es una vía que cambia de sección muy drásticamente. Ingeniero, gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta? A ver. ¿Alguna otra pregunta? Algo para poder saber si esto ya está claro. Entonces lo voy a postear, les voy a pasar también el material del manual de diseño urbano, también estas PDFs de PDU y las imágenes de la presentación de hoy día para que lo tengan como referencia para que desarrollen la tarea. Bien, si no tenemos más consultas, nos estaríamos viendo. A ver, ¿quiénes faltan pasar la lista, por favor? Los que recién se han incorporado. Yo, ingeniero. A ver, por favor, apellidos. Suma. A ver, un momentito, me parece que ya salí de ya salí del registro. Creo que sí. A ver, vamos a tener que reingresar. Tema ERP porque no nos está permitiendo acceder. Bien. ¿Cuál es el apellido, por favor? Suma. A ver, Ingeniero, no llegué tarde. Le contesté solo que no. número 29, ¿no? Suma Taco. Sí. Ya, entonces, por favor, tienen que estar atentos. Inge, no llegué tarde, por favor. No me... A ver, ¿qué pasó? ¿Por Sí qué le no? contesté. Creo que mi micro en ese momento falló, pero sí estaba. A ver, tienen que estar más atentos, por favor, a la... Sí, Inge, gracias. Listo, entonces, solo para recapitular y hacer una retroalimentación de lo que hemos aprendido. Hoy, básicamente, algunas consideraciones de diseño del Reglamento Nacional de Construcciones en el capítulo de habilitaciones urbanas, que nos dan ciertos parámetros y la clasificación de las vías urbanas. Es bastante somero lo que tenemos a nivel de manuales oficiales del MTC o de vivienda con respecto a las secciones de las vías. Y como hemos visto en las tablas que se han mostrado, no hay mucha información como para hacer una clasificación de la jerarquía o qué tipo de vía o cuál es la sección de la vía que debe considerarse para una cierta vialidad de una zona, de una habilitación urbana. Y la idea es de hacer una verificación de un tramo que hemos notado de que no corresponde a una sección de tipo arterial, según las características del manual propuesto por el ICG, Instituto de Gerencia de la Construcción, que es el único manual que existe en el medio y que todavía no se ha formalizado, y no hay ningún manual de vías urbanas, del diseño geométrico de vías urbanas en el Perú, lastimosamente, para lo cual tenemos que recurrir a otros manuales extranjeros o a este manual de esta institución privada, ¿no? Particular, que no necesariamente tienen una validez legal, pero nos da cierta luz técnica para poder hacer diseños viales en entornos urbanos. Entonces,
aplicar estos conocimientos a este tramo que se nos está asignando, que comienza aquí en el final de Arcopata y que termina aquí en la conexión Atica-Tica con la vía Antonio Lorena, ¿no? Es la carretera que sale, la carretera 13S nacional, que sale hacia la ciudad de Abancay, ¿no? Entonces, si no hay más dudas, más preguntas con respecto a la tarea, voy a estar subiendo todos los materiales, igualmente el video de la sesión y los materiales al aula virtual. Bien, entonces nos vemos el día miércoles 6 para continuar con nuestra sesión, nuestras clases y ampliar un poquito más sobre el diseño vial urbano.